ganas. O sea, es lo que se dijo en la asamblea para algo democrático. Ahora, volver a hacer otra cosa porque no te alcanzaste a organizar, me parece sospechoso, entonces quiero que no me interpreten. Si no vamos a respetar la decisión de la asamblea, vamos a armar otra para rever todo, porque no lo vimos bien, porque nos olvidamos de cosas que no corresponden. No hay manera de conducir nada. O sea que hay que sospechar de 250 personas que se convocan para... No lo tomes así. No, pero pará, nosotros nos habíamos enterado cuando ganamos, que nos fuimos sin firmar las actas. Sí, nos fuimos sin firmar las actas porque somos medio torpes, la arquitectura no entendemos, leyes y cosas. Nos fuimos. Y después nos enteramos que no nos querían reconocer la votación del viernes. Y empezamos así, ¿cómo no nos van a reconocer? Porque no se firmó. Y ahora ustedes dicen eso, pero se planteaba eso. Donde perdió la moción que yo tenía. No pasa por ahí. ¿Sabés qué pasa? A mí me preocupa utilizar la palabra sospechoso. Mira, yo te dije, no la malinterpreté. Hay palabras, por ejemplo, mentiroso, un montón de cosas que no he sido susceptible. Yo te digo, si nosotros en una asamblea votamos algo y perdimos y acatamos, que es una cosa legítima, que la mayoría eligió algo, no pueden volver a plantear en otra asamblea. ¿Qué es lo que no me parece correcto? Es utilizar el texto de una asamblea para tratar de modificarlas, porque si no, no hay seguridad, no hay seguridad. En ese momento de la asamblea podrían haber pedido rever la elección, rever esto, y hubiesen ganado y hubiesen hecho las cosas correctamente, pero no se pidió. Eso te digo. Tienen derecho, pero vos pensás esto, pero no lo pediste en su momento, no lo aprobaste, aprobaste una elección, aprobaste todo lo que estaba y al otro día dijiste, no pedí esto, no quiero otra asamblea, no es así. Pero vamos a contar la realidad. Lo que se acordó en esa Hay que ser orgánico. Estamos votando algo que es orgánico. Se acordó algo en esa asamblea, una idea que daba la mayoría de arquitectura, los chicos de psicología y otros chicos que también dieron la moción. Se acordó algo, un sistema democrático, y eso tenía que quedar sentado de alguna forma. Cuando se fue a sentar en el acta, no se sentó tal cual era la idea. Esa es nuestra... Jorge. Sí, a mí me causa mucho ruido que hablen de pluralidad cuando están proponiendo una sola lista que ni siquiera es elegida por consenso. Eso me causa muchísimo ruido. También me causa mucho ruido que desde la cuenta, desde estudiantes u congreso, se haga proselitismo por la única lista. Me causa mucho ruido que miembros de la Junta Electoral hagan también proselitismo por todo esto. Miembros de la Junta Electoral que tienen que tener, por ser de la Junta Electoral, cierta objetividad. Entonces estas son cosas que la verdad no me cierran. Son sospechosas, como le gusta decir a... Déjenme terminar. Son... Dale. Eso son cosas cuando menos prolijas. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de tanto apuro? ¿Cuál es la necesidad de hacer juntar 140 firmas a carreras que tienen 40 representantes? ¿Cuál es la necesidad de llevar a una elección tan forzada cuando hay carreras que no han tenido tiempo de presentar ni siquiera una lista? Son cosas que no entiendo y dada la rigidez de la postura seguramente no me van a quedar claras. Como decía Estefanía, quizás lo mejor sea, bueno, elíjanse sin la necesidad de caer en el absurdo de la votación, porque eso va a ser todo, va a ser absolutamente todo, menos una elección democrática. ¿Quién es Pamela?
Pamela. A la noche, bueno. Malena. 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 ¿Qué ves? Yo pensaba, no se puede ahora convocar a otra asamblea o el nombre que les parezca más adecuado para que votemos, digamos, si estamos o no de acuerdo en votar ahora. Puede ser una moción que se vote o no. Eso va a quedar presentado en esta acta, que no es la de la Junta Promotora, es una acta acá y se la vamos a presentar al rector y al... Hay un solo libro de actas. Pero no son dos. Bueno, no todo. Estaría bueno que lo promocionen. Sí, sí, porque se va a votar. Esa otra moción entonces la consideramos una moción de ver si se vota o no se vota ahora. Estamos todos más o menos para tenerla en cuenta para votar. Habría que anotar. ¿Quién sigue, Pedro? Nico. Pedro, para que nadie piense cualquier cosa. Nico, te interrumpo un segundo. Acabo de anotar las dos mociones. Votar ahora la tuya. ¿Cómo era? No, Si se vota, votar una moción es votar si se vota, valga la redundancia. O sea, votar el 24. Si se vota el 23 y 24 o no, y la otra moción Las otras es... mociones que asuman sin democracia, así se hacen cargo de lo que están planteando. Y la, bueno, están anotadas. Son para el final. Nico puede. Yo soy de la Universidad Nacional de Comahue, yo he tenido bastante centro de estudiantes y he estado en problemas de toma, y se han escuchado la toma de Comahue, son muy famosas, tristemente. Hay un par de cosas que no me voy a poner en detalle en cuanto a procedimientos y cuestiones de cómo se hace una asamblea, cómo se hace una asamblea, firma, voto, bla, 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 que son cuestiones que están regidas por estatutos, que se rigen de determinada manera, pero lo que me interesa no es eso, sino que me interesa llegar a un acuerdo porque la idea acá principal es que somos todos estudiantes de distintas carreras con distintos alineamientos, que es totalmente lógico, y es cierto que por ahí no se ha tenido el tiempo total para armar todas las cosas como sería lo ¿bien? Actualmente la situación ¿cuál es? Yo pienso en resoluciones posibles. Actualmente la situación es que hay una lista presentada, que hay otra lista posible que no se presentó, por firma, por tiempo, por lo que mierda sea, y jueves y viernes hay que votar. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Es que votamos una sola lista. ¿Qué pasa si de común acuerdo los integrantes de ambas listas se ponen en conjunto, se arma una sola comisión, centro único, no sé cómo ponerle el nombre, si buscan el nombre bonito ustedes, pero ¿qué pasa si los integrantes de ambas listas nos juntamos, armamos un centro de estudiantes, a veces va a haber participadores en algunas carreras, se da un segundo papi. ¿Lo van a hacer hablar en vano? No hay... No, Nico, aclarás cuál es la otra lista. No, por eso, como la otra lista no está conformada, ¿qué pasa si hacemos una sola cosa, lo que es lo que yo digo? En el caso de carrera donde haya dos coordinadores, estarán los dos coordinadores juntos. Mi idea es, ¿qué pasa si nos juntamos todos, armamos un centro de estudiantes, los que estamos interesados y peleando, sea de la parte que sea, y entre todos resolvemos cómo dejar el estatuto bien bonito y claro para elegir el año que viene? Porque yo, por ejemplo, propuse este sistema electoral junto con Jeremías y con los chicos de la asamblea que hizo anteriormente, y hay un montón de cosas que nos faltan. El sistema está bueno, pero tiene muchísimas falencias y necesita mucho laburo para que quede bien armado para una presentación. Corren los tiempos y lo necesario es fundar un centro de estudiantes. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacerlo rápido, o cuando las cosas están servidas hay que agarrarlas rápido, si no a veces se pueden perder. Entonces, ¿por qué no nos juntamos todos, armamos un centro, definimos un centro, así como estamos, y elaboramos bien un estatuto para una elección el año que viene? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Puedo aclarar algo? El rector le propuso a los chicos de arquitectura presentar listas sin aval. Y la psicología también. No, el vicerrector. El vicerrector. Y con propuesta de la Junta Electoral. No importa. Lo otro, Nico, te aclaro una cosa. Lo que está ahí no es lo que está sentado en acta.
Eso es lo que nosotros proponíamos y no es lo que está en el acta. Leímos todas las actas. No está en el acta. Normas, ahora sí. Yo tengo algunas preguntas, sobre todo en lo que es el tema de la representatividad. Por ejemplo, en lo que es Junta Promotora, yo tengo, digamos, como a quienes reconozco de la Junta Promotora, es a Noelia, Yael y Cristian. No sé si hay algunos más, o cuántos más son, de las 5, ponele, bueno, menos de 10, la Junta Promotora. La Junta Promotora, o sea, son 5 estudiantes que impulsan, digamos, la creación de este centro de estudiantes. ¿Qué cosas son las que a mí, digamos, yo como estudiante siento que no estoy representada? Se habla, por ejemplo, de la Asamblea Soberana. Está bien todo este tema de cosas legales o de asambleas, estatutos, que la mayoría de los estudiantes no manejamos, y que si hay algo que en lo que yo estoy en tercer año de la carrera de psicología, y si hay algo que lo que siempre se habló como espíritu de un centro de estudiantes es justamente la participación. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de una asamblea soberana en la que asistieron más de 90 integrantes, dice, participantes, más de 90 en la asamblea esa, yo el dato lo tengo de lo que dice Cristian Pichín en el programa de radio que... Fue la mañana esa y sumale los alumnos que fueron a la tarde. Esto fue un sábado. No, un viernes. No, el sábado fue el programa, a no ser que estuviera grabado antes. Salió el sábado, después la última asamblea fue la de la noche del viernes anterior. El sábado salió el programa al aire y habló de más de 90 alumnos, por eso de ahí tomo el dato. Entonces, el otro número que a mí me interesa saber es, ¿sabemos más o menos cuántos somos los estudiantes? ¿2.400, 2.800? ¿Cuántos somos? ¿Junta electoral? La asamblea puede ¿Cuántos tenemos? eso, el 5% del padrón total de los estudiantes regulares en la universidad. Los no regulares también se ven afectados. Por eso, ¿Cuánto es el total de los padrones que ustedes estiman? ¿Cuántos tenemos? Es el 5%? ¿Tenés el número? Yo saqué 2.800. No estaban en... No, pero pensé que estaban enumerados. No estaban enumerados. ¿No? Alrededor de 2.000. Eso así lo enumeramos. Están en un Excel y los cuentas. No, ya está aclarado Está aclarado que a partir de la presentación... Estamos decidiendo sobre 2.000. No, ni siquiera, porque los que votaron fueron 56. O sea, fue por mayoría en una asamblea de 90 o 140, decir que fueron. Porque fue una asamblea partidaria. Pero tuvo 2 veces, por ejemplo. No, tuvo una sola. Está registrado en una sola. Entonces, a lo que voy es, el 5, suponiendo que era ese 5%, o sea, por un tecnicismo que es esto de la asamblea, de haber asistido a una asamblea, nosotros estamos hoy acá por la voluntad de un 5%, digamos, del estudiantado. Entonces, lo que me parece, digo, ¿qué tan participativo es cuando tenemos cuántas firmas ahora? 260, más de 250. Entonces, tenemos casi un mismo porcentaje que está, digamos, en desacuerdo, que tiene algún tipo de objeción en este tipo de organización. Entonces, cuando decíamos esto, para mí es muy importante el tema de no sacarlo de contexto, la forma en que se está gestando este centro de estudiantes, porque qué tan participativo es, si hay toda una mitad casi en porcentajes iguales, que lo que está pidiendo es más tiempo para organizarse, y que sin embargo hay, digamos, todavía nos queda todo otro montón de porcentaje de alumnos que cuando uno lee el estatuto, por más que sea provisorio, el estatuto habla de que este centro de estudiantes queda conformado por la totalidad de los estudiantes y por voluntad de ellos. Entonces, cuando esa declaración viene de un 5%, ni siquiera un 5%, no sé, porque si se juntaron avales de 240 firmas para poder presentar el centro, esos 240 ni siquiera estuvieron en la asamblea, fueron 140, entonces los porcentajes se reducen. Lo que digo es,
o lo que a mí me interesa, es justamente el espacio este de abrir y de seguir conversando. Y creo que acá la pregunta y lo que quisiera que Noelia me conteste es, en el programa ese de radio, cuando se presenta Crispín, le hago una porque hay Crispín por ahí dando vuelta que no sé quién. Cuando habla Cristian de que se había conformado finalmente el centro de estudiantes, lo mencionó en 2 o 3 oportunidades que bueno, que estaban, digamos, como orgullosos todos los estudiantes porque iba a ser el primer centro de estudiantes de universidades privadas. A mí me da igual que sea el primero, el segundo o el tercero. Eso, ¿a quién le interesa que sea el primero y por qué es tan importante que sea el primero? Eso es como una pregunta que me parece importante poder contestarla. Y con respecto a lo que es la elección, si es que vamos a votar con este sistema de lista o de coordinadores, ¿por qué no esperar más tiempo y apurarnos a un tiempo de quién es ese tiempo para poder llegar a ese primer centro de estudiantes? Que me parece que es como un poco lo que nos apura. ¿Querés plantear una moción? Mi moción es que nos... La pregunta que le formulaste está buena. Sí. Eso quiero, y un poco también me interesa que si podés en nombre de la Junta Promotora un poco contar la historia de quiénes son, de dónde vienen, qué año cursan, cómo es que surge todo esto, porque un centro de estudiantes, nunca participé en ninguno, pero yo tengo como la concepción al revés, que nace de los estudiantes organizados y que encuentran una representación y que eso se plantea a las autoridades. Y acá mi percepción es que fue al revés, que la Junta Promotora, menos de 10 alumnos, hablan con las autoridades para impulsar esto que con un tiempo que es perentorio y que tiene que ser antes de. Entonces, por ahí si podemos un poco enterarnos de cómo es ese proceso, a mí me serviría, porque en realidad todos estos que estamos acá y esas 250 o 260 firmas, como que tienen en su cabeza otro modelo de participación. Antes que nada, ahí hay que dejar una cosa en claro. Me pregunto... La consulta la vamos a dar al final, dice, lo de cómo... Consulta sobre la historia de cómo se conformó el centro de estudiantes. Lo podemos dejar al final. Y la pregunta se la podés responder. Sí, pero igual la pregunta se la podés responder, pero la historia después, al final. Hola compañeros, compañeras, yo soy Nico, estudio Ciencias Económicas, contador público. Recién acabo de llegar, me entero de esto, acabo de leer el estatuto, me parece muy copado lo que hicieron los chicos en la asamblea, porque no hay que desprestigiarlo, gracias a ellos se formó este debate y estamos todos acá concurridos, y esto es para que empecemos a formar algo copado de verdad. La mitad de los que están acá por ahí no le interesa, por ahí llegan a su casa y se olvida y se van. Los que realmente quieren armar, tenemos que armar. Tenemos que aprender de los chicos de arquitectura que lograron un centro de estudiantes de la puta madre y armaron un montón de cosas buenas, ascensores, los murales, esto era un penal. Era un penal, esto parecía una sala de quirófano, loco. Los chabones lo lograron, ¿por qué no aprendemos de ellos? ¿Por qué no en vez de tener esa disyuntiva, que para mí es ilógica? Porque es el primer centro de estudiantes que tenemos. ¿Cuántos tienen experiencia de centro de estudiante acá? Acá, vos, el otro chico, listo, 2. ¿Quién más? Sí, yo también estuve en la secundaria, fui presidente, pero con eso no hacemos nada. Acá es lo que estamos creando. Todo lo de la asamblea, nunca me enteré, pero posta, está re bueno porque mirá lo que logramos. Entonces, esto no tiene que morir acá, tenemos que apuntar a más, tenemos que solucionar rápido estas cosas. Ya lo que queda de año son 2 meses. ¿Qué vamos a hacer? ¿Elección? No sé, bueno, de años. Bueno, tiempo no importa, pero es humano también. Entonces, tenemos 2 meses hasta que termine el ciclo lectivo, el año, lo que fuere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir discutiendo por si la votación o por si no? La asamblea, vamos, votamos, no te das problema. Pero yo creo que tenemos que agarrar arquitectura primero, que son los referentes en arquitectura. Centro de estudiantes, mirá los tipos cómo se organizaban en un año. Y no le pidieron preguntas a psicología, a ver si lo estaban haciendo bien. O comunicación, a ver si se estaban comunicando bien. No, los tipos lo hicieron por iniciativa. Y eso es lo que nos trajo hoy acá a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar esa iniciativa. ¿O no? ¿Saben las cosas buenas que podemos hacer? Eso es la verdad. Entonces la asamblea está perfecta. Ojo, te lo digo. Mirá lo que generaste. Está re bien. Tefu hoy me comentó de esto. Y bueno, yo la avalo a ella, te avalo vos. Concretemos esto. Yo digo, desde mi punto de vista, no es una determinante, podemos como articularnos con la arquitectura
que son los que tienen más experiencia, tienen un año. Acá nadie tuvo un año de centro de estudiantes. 3 años. Bueno, discúlpenme. Yo vengo a las cosas que hacen los chicos de arquitectura, el mundo del vino, vimos la película, cada que vienen a hacer los murales, la chorizada, los choris que hacen acá en la parrilla, acá arriba. Están con los chicos de un amigo que se llama Hernán, también que estudia. Yo vengo y los contribuyo con ellos, de forma de presencia, como sea, pero estoy. ¿Entendés? Si necesitan que hable, yo hablo, no tengo ningún problema. Entonces, tenemos que agarrar estas cosas que son buenas, son positivas para la facultad. La institución se rige por sus intereses, no podemos contar con nada de ella. Porque si vamos lo lógico, si la institución se basaría en educación, nosotros estaríamos bien estudiados. Pero ellos se basan en sus intereses. Y como sabemos que vivimos en esta sociedad capitalista, ellos se basan en sus intereses, que está de más decirlo ya. Nosotros somos estudiantes, y los estudiantes siempre cambiamos la historia, y nunca pedimos permiso. Entonces, nosotros nos tenemos que basar con nuestros intereses para generar un cambio importante. Me parece que arquitectura es un buen ejemplo a seguir, y yo creo que más que formar un centro estudiante con votaciones, la asamblea, creo que tenemos que darle la fuerza a la arquitectura hasta que termine el ciclo lectivo de la facultad y dejar todo listo y bien escrito, planificado para todo el año siguiente y que tengamos pequeños, largos y grandes proyectos que todos concretemos y compartamos una historia, que eso nos va a dar la identidad de Universidad del Congreso. ¿Y él no estaba anotado? ¿El de la Junta sí? No, él es miembro. Se equivocó. Sí que no es. contestar la pregunta. Norma, vos la pregunta se la podés. No, Antes que nada, hay una cuestión, no es un tecnicismo, en realidad es la idea de seguir un procedimiento que tenga algún tipo de orden, nada más que eso, no es un tecnicismo. Hubo una asamblea y eso no se puede desconocer, hubieron 3 asambleas que honestamente fueron estudiantes que hay muchos que seguramente no estén acá, y esos, muchos que sí estuvieron, me refiero, seguramente no sean los mismos. Y todos esos estudiantes expresaron su voluntad respecto a un estatuto que se ha votado. Eso es así, se ha votado un estatuto y están las actas establecidas en donde se ha votado. Concretamente respecto al error que dice Pedro, un día que estábamos acá les dije a ustedes dos que vinieran y que redactáramos expresamente cómo había sido la moción. Si tiene algún error se puede corregir, no tenemos ningún tipo de inconveniente en hacerlo. Nosotros como Junta Promotora en ese estatuto que se votó y que se aprobó, dice expresamente que vamos a hacer todo lo conducente a que salga el centro de estudiantes. Comparto la opinión de Nicolás. De que esto salga con algún tipo de celeridad para aprovechar la oportunidad que estamos teniendo. Y en consecuencia nosotros no vamos a violentar lo que esa asamblea ha votado y lo que esa asamblea ha decidido. Lo que sí entiendo, y estoy convencida de que tiene que ser así, es que se tienen que hacer todas las propuestas habidas por haber de cambio, de mejoramiento, de reforma, de lo que sea, para que el centro de estudiantes salga lo mejor posible. De eso estamos de acuerdo y no tenemos ningún inconveniente en que así sea llevado a cabo. Respecto de la Junta Promotora, somos estudiantes de distintas carreras, yo estudio de Derecho, hay otros de Psicología, hay otros de Contador también, y que nos fundamos porque vimos que no había un centro de estudiantes y justo había salido una ley de centro de estudiantes para colegios secundarios, entonces entre la ley de educación superior y la ley de colegios secundarios nos pareció que era una buena oportunidad para poder plantearlo, porque había un marco que lo respaldaba. Fuimos los que nos pareció en ese momento y a partir de ahí abrimos la participación a que tuviera ganas de hacerlo. Con los primeros que nos sentamos a hablar respecto a este tema fue con los estudiantes de arquitectura, concretamente con vos que también estabas en una mesa, les comentamos que estábamos juntando firmas para crearlo. Tuvimos 3 reuniones incluso también con los estudiantes de arquitectura para poder ponernos de acuerdo en algunas cuestiones y trabajar en algunas cuestiones en conjunto. Me invitaron concretamente a una reunión de AEA que se hizo a la noche acá y vinimos sin ningún tipo de problema a charlarlo y a discutirlo. Hay un estatuto que está vigente, no se puede, como
modificar en la marcha cuando ya existe un estatuto que establece un procedimiento, y eso es así, y es un acto propio que hemos llevado a cabo los estudiantes. Así que repito, yo particularmente he venido acá a poner la cara porque se ha hablado de estatuto promotor y me pareció oportuno explicar cuál es la situación, pero vamos a hacer respetar lo que los alumnos han votado, y si es necesario, y de acá surgen todas las propuestas habidas y por haber, lo haremos, llamaremos, no sé, asambleas, 7.000 asambleas, la que sea necesaria para modificar. Pero hoy hay un estatuto que está votado, y este mismo estatuto establece el procedimiento para su reforma. Nosotros estamos de acuerdo, lo hemos acordado, está escrito. Lamentablemente los estudiantes de Derecho nos basamos mucho en lo que está escrito porque es la realidad, digamos. Todas las propuestas que surjan estamos en conformidad, digamos, con discutirlas, con plantearlas, no tenemos inconvenientes, pero vamos a respetar lo que la voluntad de los estudiantes plantearon en su momento. Yo quiero agregar algo. ¿Vos vas a hablar? Yo voy a agregar una cosita nada más. ¿Se podría reunir de vuelta a toda la asamblea, le dan algo más fuerte? Juntamos todas las personas de vuelta, hacemos esto. Es el primer centro de estudiantes, buscámonos como dijiste. Sea ejemplo para todos. Lo acabamos de decir, nosotros no tenemos como dijo Napoleón, de volver a discutirlo. dime despacio que te voy a apurar. Es más, está establecido en una de las actas que vos tenés ahí que nos vamos a volver a reunir, si no me equivoco, dice en marzo, léelo por las dudas, las elecciones se votaron en asamblea, y la voluntad de la asamblea es soberana. Esto no es voluntad. Existe ya un estatuto que está vigente. Existe un estatuto. No está reconocido por la universidad. Por favor. Bueno, esta es nuestra asamblea, hagamos un estatuto y es una boludez lo que estamos haciendo. Entonces, Claro. la asamblea nos juntamos. No son estáticos, todos los estatutos pueden ser modificados, al igual que la asamblea que lo generó, otra asamblea puede modificarlo. O sea, esta asamblea es tan soberana como la otra, depende en realidad de las mayorías. ¿Por qué no? Un procedimiento de reforma que está establecido en el estatuto que los estudiantes hemos votado. Si nosotros hemos votado un estatuto, pues cumplamos lo que está establecido en el estatuto y sigamos el procedimiento de reforma que el estatuto establece. Yo tengo la mayor predisposición, en conjunto con otros estudiantes, de asistir, de convocar, de organizar una nueva asamblea y que se modifique todo lo que sea. Esto es una asamblea de estudiantes autoconvocados. Por favor, que me dejen la terminar. Asamblea. ¿Cuál es el procedimiento de reforma ese al que te referís? ¿Y cuántos votos fueron los que obtuvo para su aprobación? Porque posiblemente haya más votos aquí para poder lograr la reforma. Votó todo menos la composición de la comisión directiva. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? El procedimiento. El procedimiento para la reforma del estatuto dice que se va a llamar a una asamblea extraordinaria, ¿sí? Puede ser distintos motivos, de distintas formas, estoy planteando la que viene al caso, ¿no? Con una convocatoria especial, dado que se modifica el estatuto, con el acompañamiento del 10% del padrón electoral solicitado al centro de estudiantes, que tiene la obligación de llamar a esa asamblea y que en esa asamblea se apruebe por amplia mayoría la reforma. Hoy no existe un centro de estudiantes, porque hasta el momento no existe un centro de estudiantes. Hemos establecido provisoriamente un centro de estudiantes, un estatuto, y la idea es que se vote. Y no existe ese... Está votado el estatuto. Pero está diciendo que es provisorio, si es provisorio se cambia. Entonces esa asamblea, que hay muchos más representantes, ¿por qué lo podemos votar? Y si querés, esto es una asamblea extraordinaria convocada por más del 10% de... ¿Por qué no? No nos reconocen como estudiantes, no somos. Bueno, esto es una asamblea extraordinaria, autoconvocada por el 10% de los estudiantes. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Si el estatuto todavía no está reconocido por las autoridades universitarias. Fue remitido, ¿está autorizado? Pero no está autorizado. Vos estudias Derecho, te basás en las palabras. De cualquier manera no existe
tal como dijiste, o si no existe el centro, entonces no hay posibilidad alguna de convocar al centro de estudiantes para que el centro de estudiantes llame elecciones. Entiendo por eso mismo que es provisorio, porque no hay quien pueda decidir y no podemos quedar atrapados de la letra de un estatuto que no nos permite actuar, que tenemos que estar No, por eso yo entiendo que la Asamblea, en este caso, podría tranquilamente modificar el estatuto, o por lo menos... No, es una posibilidad porque si el estatuto, vos misma has dicho, es provisorio y no hay centro de estudiantes que permita llamar a una elección para modificarlo, es una cosa media, ¿cómo te diría?, rodeada de autoritarismo. Hacemos esto, no lo podemos modificar, no podemos cambiar y estamos atrapados de esa situación. Y debería dejarlo porque es la única lista que se presenta a elecciones en la Junta Promotora. Si vamos a la realidad, entonces debería de estar resuelta. Y segundo, hago otra aclaración. La CONEAU le propuso, le exige en cierta forma a la universidad que tenga un centro de estudiantes. O sea, aparte de salir de abajo, de los estudiantes también tiene una exigencia de cierto. Porque cuando nosotros nos presentamos nos dijeron que no lo contemplaba el estatuto. Y ahora lo contempla el estatuto y ellos se presentaron primero. Para la... Yo quiero preguntar una cosa nada más. Yo no puedo abogacía, pero a mí me enseñaron que el vuelo político que yo tengo fecha, Nico, ¿quién más? ¿Qué? Vamos a ir, pero... No, vamos a sacar cosas positivas. Juntemos las dos asambleas, esta es una asamblea rosada y esta es una azul. Juntémonos y hagamos una fiesta de colores. Vos habías levantado la mano. Sí, yo lo que quería saber era por qué desarrollada y cómo se una asamblea y se hace para marzo del año que viene. Si el centro de estudiantes hoy va a tener, ¿cuánto queda? 3 semanas para presentar el ciclo electivo, no son 2 meses tampoco. Me parece un poco que sea todo bien con lo que hizo arquitectura, está todo bien, pero los intereses de psicología no están bien. Y empecemos a armarlo con el derecho que está. Está bien, porque acá en arquitectura hace 3 años que están y no se hizo ver. 3 años no se hizo ver. La arquitectura es un caso y nada más, no es... Ustedes se tienen que organizar. Porque la cuestión de... Claro, candidato nada más porque fue también la única lista que se presentó y los otros, digamos, las otras ramas, digamos, no sabía si iban a presentar o no. Yo me presenté a la última asamblea que se hizo con la otra en la provincia con el objetivo de formar parte del centro de estudiantes y que la carrera tenga representatividad en él. Como le conté a los chicos de arquitectura y como le dije de integración, yo no sé para ninguno de los dos, digamos. Me parece que se está discutiendo cuestiones básicas. Yo milito en una asamblea, así que sé, digamos, cómo funciona una asamblea. No me descarto de ello, digamos, es completamente partidaria. Pero creo que hay cuestiones que hay que empezar a ver, digamos, si unos hacen una asamblea, otros hacen otro, y se termina emocionando por dos cosas diferentes, hay que buscar el punto en común y ver cómo se consagra el centro estudiante. Y estoy viendo todo el tiempo, digamos, que fue lo que le hablé a los chicos, digamos, se está logrando la fractura de los estudiantes, ¿no? Que las autoridades en ambos bandos, digamos, en ambos sectores, elecciones o no, van directamente a las autoridades y las autoridades van a ser las que después se van a tener que sentar a discutir con nosotros si quieren o no algo, y en muchas ocasiones van a ser los que se opongan a nosotros. Creo que esto lo tenemos que resolver como estudiantes y que se decidan mociones acá o las que están viejas y se busque la unificación, ¿sí? Y evitemos todo el tiempo el chicaneo, porque si estamos acá es por algo, y de paso lo respondo a la señora de Norma, que al militar en una asamblea sabemos que si en
Entonces somos 1.300.000 personas, 10.000 o 12.000 personas en la calle no hacen la diferencia. Pero toda esa otra gente son las que acallan y las que no quieren hacer cosas. Y tal vez por ello muchas veces nosotros nos vemos perjudicados, porque utilizan ese gran número de gente que no está en favor de ellos. Entonces los que estamos, y los que estuvieron, o los que van a estar, está bueno tener en cuenta esa moción, no la representación de todos, pues no van a estar todos, no van a estar los 2.500 alumnos acá conformando el centro estudiante, que a su vez si están se va a hacer imposible, o no va a haber 2 ramas, va a haber 25. Entonces, entremos en una cuestión. La idea es elaborar el centro estudiante, chicos, no es quedar así por después. Queramos con algo, nos vamos a tener que ver las caras. Y vamos a tener que elaborar conjunto contra algo. Entonces, evitemos todo el tiempo un chicaneo de esto de sobresalir, de todo lo demás. Planteemos las funciones, evitemos las caras, los maltratos y todo lo demás. Porque somos personas grandes ya, así no estamos. No olvidar que así también dividen a se viven solos, también viven los estudiantes, que creo que no es la idea, Por eso. Y bueno, a su vez responder que yo no estoy de acuerdo, con los chicos que hicieron que hablar y que vuelvo a decir, a mí cuando yo me metí en la lista nadie me puso en una condición ni nada por el estilo y siento que no estoy dentro de una lista partidaria. Si los chicos, como yo no niego mi militancia, los chicos no niegan la suya y los demás no todo bien porque negarme, más también podemos estar debatiendo cosas más relacionado a la cultural del programa, pero aceptemos eso, digamos, de que va a haber gente que participa de partidos, gente que milita en otros espacios que no son partidarios dentro del centro estudiante, porque si no, la mitad de los que estamos acá nos vamos, o sea, inclusive las arquitecturas militares. Pero eso, hablemos con respeto y tenemos todo el tiempo chicaneo que se nos está bien. Presento una moción y si nadie tiene